Muy buenos días para todos, mi nombre es Alejandro López, formo parte de la Universidad Católica del Uruguay y recientemente me incorporé a la RIESLAC, así que estoy muy contento de poder compartir esta jornada con ustedes hoy. La idea de la presentación es compartir los resultados de un estudio sobre aprendizaje intergeneracional que venimos realizando en la universidad desde el año 2022 y que está centrado en este caso en desarrollar y describir un poquito las experiencias de los niños de 4 a 6 años en relación al bienestar, al compromiso y a los cambios en la percepción social de la vejez que pudieron tener a raíz de participar de un programa de aprendizaje intergeneracional con personas mayores de 65 años. A modo de contextualización, lo primero que necesitamos saber es de qué se tratan los programas de aprendizaje intergeneracional y qué diferencia tienen con respecto a los proyectos de intercambio intergeneracional. Un programa de aprendizaje es un programa planificado, es continuo, es sistemático, es decir, se mantiene en el tiempo, pretende la participación activa de todos los involucrados en la generación del espacio propiamente dicho, que promueva experiencias mutuamente beneficiosas para ambas partes, generando instancias de desarrollo personal y comunitario. Este aprendizaje tiene que ser mutuo, tiene que ser permanente y lo que pretende también es fortalecer la solidaridad y la cohesión entre las generaciones. Y se diferencia de los proyectos de intercambio intergeneracional justamente en el hecho de que una actividad intergeneracional podría ser una jornada de juego, y eso sería intergeneracional y tiene un valor en sí mismo. Un cineforo es un intercambio intergeneracional y tiene valor en sí mismo. La diferencia con el aprendizaje intergeneracional es que esto es sistemático, se sostiene en el tiempo, tiene objetivos pedagógicos claramente delimitados para los niños, por ejemplo, ¿tá? Con lo cual cambia un poquito el enfoque. En concreto, y pensando en los objetivos para este tipo de programas, podríamos decir que ayuda a mejorar las habilidades socioemocionales y de comunicación de los niños participantes, mejora las actitudes y las conductas de los niños hacia las personas mayores, aumenta el compromiso social, la autoestima, la confianza, la resiliencia en las personas mayores y en relación a un cambio en la percepción de lo que es su propio proceso de envejecimiento y de lo que pretenden de esta etapa de la vida. ¿tá? Y también brinda oportunidades de participación social comunitaria efectiva a esas personas mayores, lo cual es un elemento protector para lo que es la soledad no deseada, que como sabemos está siendo un problema de complejidad creciente en la región. ¿Qué beneficios se asocian también a este tipo de programas? Bueno, mejora la salud física y mental, la conexión y la cohesión social en las personas mayores, mejora las actitudes y las representaciones sociales del envejecimiento en los más jóvenes. Esto es algo que está bastante estudiado y nosotros lo queríamos comprobar en concreto en los niños y sobre todo en niños preescolares porque se entiende que en la etapa de 4 y 5 años es cuando ya se comienzan a interiorizar estereotipos negativos sobre la vejez y la idea era justamente ver si un modelo de envejecimiento activo y positivo podía cambiar las percepciones de los niños. También ayuda a desarrollar propósito vital y arraigo comunitario en las personas mayores, a darle un sentido de pertenencia comunitaria, y también fortalece el desarrollo de conductas asociadas al envejecimiento activo, propiamente dicho. Esto tiene sentido en el marco de la década del envejecimiento saludable de la OMS. ¿Por qué? Porque uno de sus principios rectores es la solidaridad intergeneracional. Entonces, este tipo de programas que facilitan la cohesión social, que facilitan el intercambio interactivo y que promueven el bienestar de todas las personas, estaría muy alineado con los principios del envejecimiento activo. Y por otro lado, también está claro que los estados se han de comprometer a organizar este tipo de actividades educativas intergeneracionales que permitan reducir el edadismo, pero para eso hay que generar evidencia de valor que le permita a los estados entender que invertir en este tipo de programas es invertir en salud y invertir en una sociedad menos edadista también. Pero claro, ¿qué es lo que nos encontramos en la región? Que hay bastantes pocos antecedentes científicos, o sea, basados en evidencia y con un método que permitan justamente comprobar esto. No es que no hayan antecedentes y experiencias de este estilo, que sí las hay, pero pocas en términos de producción de conocimiento científico. Y mucho menos aún cuando se convocan preescolares, porque muchos de los estudios están centrados tanto en escolares como en adolescentes o jóvenes, o por ejemplo en universitarios. Para contextualizar un poquito la propuesta, cabe destacar que en realidad este tipo de programas se vienen realizando hace aproximadamente 10 años en Australia, en otros países también, pero en este caso me centro en la Universidad de Griffith en Australia, porque a partir de ellos y a partir de la Embajada Uruguaya en Australia surge la propuesta de traer el modelo australiano al Uruguay. En ese contexto se presentan un jardín y un centro de larga estadía para personas mayores, un jardín de infantes y un centro de larga estadía, se presentan para hacer un piloto y nos convocan a nosotros para que seamos justamente la pata de la investigación y la pata que gestione un poquito el espacio de los talleres para que las instituciones se coordinen y puedan desarrollar la propuesta.
Esto se implementa en el 2022. Se generan, en ese contexto se generan instancias de formación y de planificación con las cuidadoras y las educadoras para planificar los talleres. O sea, no eran nosotros llevando los talleres, sino armándolos en conjunto con ellas. Se hace la recogida de datos y las evaluaciones de la población y se coordina permanentemente entre el equipo de la Universidad de Griffith y el equipo de la UCU de forma tal de que ellos también nos ayudaron a comprender qué era el aprendizaje intergeneracional y cómo llevar a cabo la experiencia. Esta experiencia, que fue bastante exitosa y que de hecho hasta el día de hoy las instituciones siguen en contacto entre ellas haciendo ese tipo de instancias ya de forma autónoma, se vuelve a replicar en el 2024 a partir también de acceder a un fondo de la propia universidad que nos permitió financiar algunas cuestiones y mejorar un poco el modelo de investigación. Y en este caso se hace con 2 instituciones educativas, un centro de día para personas mayores y un centro de larga estadía para personas mayores, que es un poco la experiencia que estamos exponiendo hoy y es un poco los últimos datos que tenemos. Teniendo en cuenta este contexto, los objetivos que nosotros nos proponemos para el proyecto orientados hacia los niños es mejorar la percepción social de la vejez, las conductas y las actitudes hacia las personas mayores y el desarrollo de habilidades socioemocionales y de comunicación, que en esta edad es central y es parte de los objetivos del programa de educación inicial y primaria de la Asociación Nacional de Educación Pública en Uruguay. Y por otro lado, los objetivos del proyecto orientados hacia las personas mayores tienen que ver con el aumento del compromiso social, la confianza, la resiliencia y las actitudes positivas, como veníamos hablando, y brindar oportunidad de participación social comunitaria efectiva. Y en este sentido les puedo asegurar que las personas mayores tenían mucho deseo de que esto sucediera. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del estudio en concreto? Bueno, evaluar los efectos de este programa en los niños y en las niñas, en las personas mayores, en las cuidadoras y en las educadoras, es de todo el estudio. Hoy estamos presentando solo la parte de niños. Y los objetivos específicos tenían que ver con identificar los cambios en la percepción social, evaluar la evolución en la participación en el bienestar y el compromiso de los niños y conocer el grado de satisfacción del programa y si había intenciones o interés de participar y de que esto se mantuviese en el tiempo. Con respecto a la metodología, hablamos de que en este caso es un estudio cuasi experimental, es transversal, con evaluación pre y post intervención. Participaron 32 niños de 6, 5 y 4 años, perteneciendo a 2 instituciones de educación privada, con un 61% de niñas. Cabe aclarar que si bien eran instituciones de educación privada, estamos hablando de nivel socioeconómico medio y medio bajo. Hubo inclusión de niños con trastornos del neurodesarrollo, como trastorno del espectro autista o mutismo selectivo. Y también participaron 20 personas mayores, 8 que eran residentes en un centro de larga estadía y 12 pertenecientes a un centro de día. En función de este grupo de 52 personas entre niños y personas mayores, se conformaron 3 grupos. Uno con los niños de 6 años y 8 personas residentes, cuyo nombre, elegido por ellos mismos, era No nos rendiremos. Ahí tienen una de las banderas. Un grupo con niños de 4 y 5 años y participantes de un centro de día, cuyo nombre era Manos Amigas, ahí tienen otra de las banderas, y el otro grupo con otros 9 niños de 4 y 5 años y 6 participantes del centro de día, que se llamaba Dejando Huellas. ¿Por qué digo esto de los nombres y las banderas? Porque el primer taller justamente vino por este lado, porque ellos pudieran elegir un logo, pudieran colocar sus manos, como generar un sentido de pertenencia grupal. En todos los talleres hubo un referente, que era un tallerista del centro de día, en el caso del grupo 2 y 3, la maestra de clase en los 3 grupos, la cuidadora, una cuidadora en el caso del grupo 1 y siempre había 1 o 2 ayudantes de investigación para supervisar la actividad. ¿Cuáles son las variables del estudio? Bueno, hicimos varias pruebas, por ejemplo, siempre hubo un cuestionario sociodemográfico, la escala del EBEN, que es una escala que lo que permite evaluar es el compromiso del bienestar durante los talleres a partir del registro de filmaciones de los encuentros, es una escala observacional. También hicimos, en este caso la desarrollamos nosotros, una escala de observación de la interacción que permitía evaluar compromiso, bienestar y comunicación. Entonces, en este sentido, evaluaba, por ejemplo, mirada, mímica facial, disponibilidad para el intercambio, verbalizaciones, la disponibilidad corporal frente al encuentro con el otro, ¿sí? Otro de los instrumentos que desarrollamos tenía que ver con la observación y elección de imágenes sobre personas mayores para ver justamente a partir de observar imágenes, qué tipo de imágenes elegían ellos y a qué palabras las asociaban para ver la percepción social de la vejez. Entonces les mostrábamos 2 imágenes de personas que proyectaban una idea de envejecimiento activo y saludable y feliz, 2 imágenes que tenían que ver más con envejecimiento patológico asociado a la enfermedad, asociada a situaciones hospitalarias, y 2 imágenes de personas mayores más asociadas a sentimientos de soledad y tristeza. Les pedíamos que eligieran una
y en función de esa que elegían, qué palabras asociaban a las personas mayores en función de la imagen que habían elegido. Esto lo hicimos antes y después de los talleres. Y eso lo hicimos en el marco de las entrevistas iniciales y finales, la cual nos permitió ver el bienestar subjetivo en relación al programa, cómo impactaba el programa en ellos, qué aprendizajes habían logrado los niños, qué cambios tenían en la percepción de la vejez y si les había gustado y querían continuar. En sí, el desarrollo del programa, que fueron 8 talleres de 1 hora y media de duración, se desarrollaron el grupo 1 en el residencial de las personas mayores y en el colegio de los niños, en el caso de los grupos 2 y 3. Todos los talleres fueron planificados entre el equipo de investigación y las cuidadoras y las educadoras y las talleristas. Y tenían la misma estructura: una presentación, un núcleo de sesión y una conclusión, en las cuales se promovían intercambios 1 a 1 del niño con la persona mayor, intercambios en grupo pequeño, 3-4 integrantes, 2-3 niños, 2 personas mayores, o todo el grupo junto, como habrán ido viendo alrededor de las fotos que fuimos mostrando a lo largo de toda la presentación. Todas las actividades buscábamos que todos los talleres tuvieran un hilo conductor, abordando una temática específica, lo que aumentaba los niveles de motivación, por ejemplo, la identidad grupal, como les decía en el taller 1, lo antiguo y lo moderno, que fue el taller 5, en el cual hubieron muchos objetos de los actuales y muchos objetos del pasado para que los niños y las personas mayores se mostraran y comentaran de qué se trataban, o por ejemplo cocinar juntos. Muchos de estos elementos se tomaban de la guía Try and True, que es una guía de Jarrod del 2018, muy recomendable, que tiene un montón de actividades al respecto para desarrollar en este tipo de dispositivos. Bien, con respecto a los resultados, ¿qué fue lo que nos encontramos? Bueno, que en todas las variables que evaluamos, compromiso, bienestar, disponibilidad, rol activo, contacto visual, mímica facial e intercambio verbal, entre el taller 1 y el taller 8, las diferencias fueron significativas a favor de todas las variables. ¿Qué quiero decir con esto? Que pasamos de niveles más bien moderados de compromiso y bienestar, por ejemplo, a niveles altos de bienestar y de compromiso. Y lo mismo pasó con las otras variables. Pasamos de una frecuencia moderada de manifestaciones de disponibilidad, de un rol activo, de contacto visual, de mímica o de intercambio verbal, pasamos a una frecuencia alta de este tipo de manifestaciones de la comunicación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Básicamente que aumentó mucho la interacción espontánea de los niños con respecto a las personas mayores a lo largo del ciclo de talleres si comparamos el taller 1 y el taller 8. De hecho, acá no trajimos el taller 5, que también lo filmamos, y ya se podían ver tendencias muy claras de diferencia entre el taller 1 y el 5 que se confirman en el taller 8. ¿Sí? En todos los casos nos dieron que las diferencias eran muy significativas y con un efecto muy elevado, un efecto alto, de acuerdo a los estadísticos que aplicamos aquí. En el caso de intercambio verbal, como la distribución no era normal, aplicamos otro tipo de estadísticos, aplicamos Z y R. En el caso de los otros, como los estadísticos, como la distribución sí era normal, pudimos aplicar T y la D de Cohen. Bien, con respecto a la percepción social de la vejez, que es otro de los temas claves que a nosotros nos importaba traer, bueno, lo que nosotros observamos es que en la instancia preintervención, de los 28 niños a los que efectivamente les pudimos hacer las preguntas, algunos niños por diferentes motivos o no respondían o no pudieron elegir. Bueno, de los 28 niños a los que efectivamente pudimos hacerles las preguntas, en un inicio 7 habían señalado imágenes positivas, en cambio 21 habían señalado imágenes negativas. Cuando hicimos en el post, esta tendencia fue exactamente al revés. 21 eligieron imágenes positivas y solo 7 eligieron imágenes negativas con respecto a la vejez. Con un detalle que es muy importante. Ningún niño pasó de una asociación positiva en el pre a una asociación negativa tras la intervención. Aplicando el estadístico de McNemar, también encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ambos momentos, entre el pre y el post, también con un tamaño del efecto elevado, lo cual da cuenta de que el cambio en la percepción social de la vejez de los niños fue muy marcado. Y respecto al disfrute del ciclo de talleres, también lo que observamos nosotros es que no hubieron niños que dijeran que la habían pasado mal, no hubo ningún tipo de opinión negativa, ni siquiera neutra, y sin embargo el 76% dijeron que habían estado felices y el 23,3% dijeron que habían estado contentos. Para esto le mostramos emoticones con diferentes emociones y les pedíamos que ellos señalaran con cuál asociaban más el ciclo de talleres. Pero también nos importan mucho los resultados cualitativos que podamos haber desarrollado en base a las entrevistas. Y eso nos permitió como construir algunas categorías de análisis un poquito más finas más allá de los resultados numéricos. En este sentido, con respecto a la dimensión de bienestar, pudimos
ver que la categoría clave es la del disfrute y el afecto, y que tiene que ver con manifestaciones afectivas y de expresividad verbal y gestual. Es decir, más allá de que nosotros veíamos abrazos, veíamos gestos, veíamos niños que llegaban al taller y iban y directamente buscaban a determinadas personas mayores con las que habían establecido un vínculo afectivo claro y un vínculo de apego claro, cuando les hicimos las preguntas, ellos trajeron testimonios espontáneamente que tenían que ver con este disfrute, con este afecto, que era divertido estar con ellos, que les gustaba hacer muchas cosas con ellos, que sentían felicidad, que sentían amor, ¿tá? Y que habían instancias en particular, por ejemplo las fiestas, los momentos de baile, que eran muy disfrutables para los niños, pero que eran muy disfrutables para ellos compartirlos con las personas mayores también. Los talleres de música realmente funcionaron muy bien. Y por ejemplo uno de los talleres de música estuvo a cargo de un tallerista que trabajaba tanto con niños como con personas mayores, y realmente eso fue como una gran ventaja para poder integrar a ambas generaciones. Con respecto a la dimensión del compromiso, ahí pudimos establecer dos categorías. Por un lado, aprendizajes significativos prácticos, que tenían que ver con hacer galletitas, jugar, entender cómo se veían las cosas antiguas, aprender cosas que ellos sabían y que los niños no sabían. Esto tiene que ver justamente de esto, ¿no? Hubo un compromiso de los niños por intercambiar con las personas mayores y por aprender de las personas mayores, ¿tá? Lo cual también permite cambiar la percepción social de la vejez. Y por otro lado, nosotros también detectamos aprendizajes significativos más del orden de lo actitudinal. Por ejemplo, esto de aprender a ser pacífico, aprender a querer a las personas mayores, a divertirse con ellas, es decir, romper como barreras que permitan justamente unir a las generaciones. Y finalmente, con respecto a la percepción social de la vejez, nosotros lo que notamos son cambios en las representaciones y la valoración hacia la persona mayor. Más allá de que te digan esta foto o esta otra foto, en los comentarios espontáneos nosotros notábamos esto, ¿no? Comentarios como que las personas mayores son buenas, que pueden tener alguna dificultad, pero que pueden jugar, que podemos jugar junto con ellas, que tienen la cara suave, que son alegres, que les gusta más jugar incluso que a los propios niños, planteaban ellos, y que saben muchos juegos y que por eso son más felices. Estos son algunos de los comentarios que trajeron los niños en las entrevistas finales y que dan cuenta justamente del cambio en la percepción social de la vejez. Veníamos mostrando algunas fotos de lo que han sido los ciclos de talleres, pero acá tienen algunas fotos también de todo el grupo junto. Por ejemplo, la foto de la izquierda arriba es la foto en el residencial, y las fotos de la derecha y la foto de abajo son las fotos en el colegio, en las instancias en las que trabajamos incluso con el grupo 2 y 3 juntos, ¿tá? Como verán, el baile, la alegría, compartir una merienda. En el de arriba, en la foto de arriba estaban haciendo un juego de manos que les enseñamos y que era parte del ritual de entrada. La decoración del salón de arriba la hicieron las personas mayores con la gente del residencial para recibir a los niños el último día. Y bueno, a modo de conclusión, por un lado tenemos el tema de los hallazgos. El aumento del bienestar y el compromiso de los niños conformado en el programa fue bastante claro. Un cambio significativo y positivo en la percepción social de la vejez, el aumento de la iniciativa, la espontaneidad y la afectividad y las demostraciones afectivas en la interacción, aumento de las interacciones espontáneas niños y personas mayores, esto fue clave y lo fuimos dándole cada vez más lugar a lo largo del ciclo, y el interés de la continuidad del ciclo en el tiempo. Y con respecto a los aprendizajes desde nosotros como equipo de investigación, bueno, esta cuestión de contemplar, pero no cejar los talleres solo en función del aprendizaje académico, sino potenciar el intercambio espontáneo entre los niños. Minimizar estímulos distractores en el espacio, es clave que el espacio esté realmente centrado en las personas y que no haya nada que los pueda distraer. Y potenciar las propuestas en grupos pequeños o uno a uno porque fueron las que demostraron mejor potencia para fortalecer el vínculo. En fin, con esto agradecer nuevamente la invitación, agradecer el espacio, invitarlos en los diferentes países y a los diferentes investigadores a que podamos colaborar, porque la idea justamente es poder extender este tipo de iniciativas en la región, seguir generando evidencia de valor que está siendo esperada en el mundo en relación a lo que la región puede hacer con respecto a este tipo de programas. Así que bueno, sin mucho más, agradecerles nuevamente, agradecer a mi equipo de investigación, agradecer a la universidad, agradecer a la RIESLAC, y ha sido un gusto compartir esta jornada con ustedes. Por último, dejarles en el QR de la izquierda están las referencias bibliográficas de la presentación, en el QR de la derecha está el acceso a mi LinkedIn, cualquier cosa. Nuevamente, muchas gracias, ha sido un gusto.